Y ya habíamos terminado la semana pasada el capítulo 8 de la confesión, y nos vamos a tomar un receso de la confesión para volver nuevamente al libro de Hechos. Y estamos en el capítulo 22, aunque voy a leer de los versículos, del capítulo 21, versículos 37 al 40, que fueron los últimos versículos de ese capítulo que no cubrimos, porque entendemos que fluye mejor si leemos desde ahí el capítulo 22. Y para dar un breve repaso, nos acordamos que en el capítulo 21 Pablo llega a Jerusalén de su tercer viaje. Allá se encuentra con los hermanos en Jerusalén, y luego de que él le contó a los hermanos las cosas que Dios ha hecho con los gentiles, y los hermanos pues se gozaron en escuchar esas noticias, pero también le dieron algo de malas noticias a Pablo, ¿verdad?, de parte de los judíos, y algunos de ellos cristianos que todavía retenían tradiciones y costumbres de la ley de Moisés. No estaban muy a gusto con Pablo, y se había difundido una mentira acerca de Pablo, que Pablo enseñaba contra el pueblo, contra el templo y contra la ley. No sé si se acuerdan que cubrimos eso. Y sabemos, hermanos, que Pablo no estaba en contra del templo, ni estaba en contra del pueblo. Al contrario, usted lee en Romanos y Pablo se lamenta. Él dice que él quisiera ser anatema por causa de sus compatriotas, ¿verdad? El templo simplemente, hermanos, era una realidad que Cristo ya había dicho que eso iba a ser destruido. Y si usted mira las advertencias en el libro de Hebreos, se le está advirtiendo a los hebreos que eso está por ya pasar, ¿verdad? Eso se estaba desvaneciendo ya. Todo lo que tenía que ver con la era judía, la ley mosaica, esas costumbres, esas tradiciones, el templo, todo eso iba a desvanecer, y Cristo ya había anunciado que no iba a quedar piedra sobre piedra de ese templo, que iba a ser destruido. Eso iba a acabar con la era judía, ¿verdad? Eso era lo que se estaba profetizando en el Antiguo Testamento cuando se hablaba de los últimos días. No es nuestros últimos días. Los últimos días iniciaban con la aparición del Mesías, porque el Mesías iba a traer una nueva era. ¿Okay? Entonces, con esa nueva era, ese nuevo siglo, mejor dicho, iba a terminar todo lo del antiguo, lo de la era judía. Y el templo, hermanos, en realidad estaba siendo un obstáculo para el cristianismo. Eso quedó destruido por, básicamente, orden de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Okay? El que estaba a cargo de eso, hermanos, fue el Señor Jesucristo. De hecho, en el capítulo 24 de Mateo, cuando vemos a Jesús hablando de que verían su venida, la señal del Hijo del Hombre era precisamente eso, una venida judicial que se demostraría con la destrucción del templo, no una venida visible, no su segunda venida, sino que eso es un término, un vocabulario que se utilizaba desde el Antiguo Testamento para referirse a cuando Dios iba a entrar en juicio con un pueblo.
En el Antiguo Testamento es común decir que Jehová cabalga sobre las nubes y descenderá con furia y con fuego y etcétera, pero eso nunca se veía. Lo que se veía era que venía un ejército y arrasaba con la ciudad o con el pueblo con el que Jehová iba a venir en juicio. Y Jesús está usando el mismo vocablo, el mismo vocabulario. Está presentándose como el Jehová que vendría contra Jerusalén. Eso es lo que estamos viendo. O sea que Jesús es el que llevó a cabo eso, hermanos, como el Mesías sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y eso era lo que Pablo pues hablaba, ¿no? Él no tenía nada en contra del templo, él sencillamente estaba advirtiendo a los judíos de ser salvos de esa perversa generación, exactamente como Pedro les predicó en el día de Pentecostés a los judíos que estaban allí: arrepentidos y sed salvos de esta perversa generación. Otro término del Antiguo Testamento, si no me equivoco, creo que fue en el Cántico de Moisés, que también el Cántico de Moisés profetiza acerca de eso, de ese juicio en el cual Jehová vendría contra Israel. Y se les está diciendo exactamente lo que decían las Escrituras: sed salvos de esta perversa generación. Entonces vemos que por esa mala interpretación o mala representación de Pablo, una calumnia en esencia, los judíos lo estaban esperando, hermanos, para echarle mano. Y el consejo que le dieron a Pablo fue que hiciera ese ritual, ese voto de pureza, de purificación, para presentarse y así apaciguar a los judíos. Pero, hermano, estas personas cuando ya tienen determinado oponerse contra cualquiera que ellos vean como una amenaza a su religión, a su tradición, no hay quien los detenga, hermanos. ¿Okay? De hecho, nuevamente, los aconsejo que busquen videos donde a los judíos ortodoxos se les entrevista y ellos expresan lo que ellos creen acerca de los gentiles, de nosotros. ¿Okay? Para que vean que yo no me estoy inventando esto. Estos son ellos. ¿Okay? Ellos dicen que usted y yo somos animales. Y como les he dicho, que 2000 de nosotros, cuando el reino de ellos se ha establecido, el sueño que ellos esperan, que nunca va a venir, 2000 de nosotros vamos a ser esclavos de uno de ellos. Entonces eso es lo que ellos opinan de nosotros. Somos de segunda categoría, somos inferiores, somos, Jesús está en el infierno, en una piscina de excremento de cerdo, supuestamente. Así se expresan ellos, hermanos, ¿verdad? O sea que esta gente, si los dejan, ellos serían el anticristo del futuro. Ellos serían los que nos estarían decapitando a nosotros. ¿Ok? Porque ese es el odio que ellos le tienen a Jesucristo. Ellos desprecian a Jesucristo con todo su ser. De hecho, cuando Esteban estaba predicándoles, dice que ellos crujían los dientes. Se tapaban los oídos y crujían los dientes. Crujir los dientes es una expresión de intenso odio e ira y desprecio hacia alguien. Y no se sorprende, hermanos, si ellos crujen sus dientes contra nosotros. De hecho, escuché a uno de ellos diciendo que usted y yo los envidiamos a ellos porque ellos son los escogidos. Y yo no sé, yo no tengo nada que envidiarle a ningún judío. Porque, hermano, nosotros tenemos a Cristo. Amén. Y dice el apóstol Juan que el que no tiene al Hijo tampoco tiene al Padre. Entonces, ¿qué Dios tienen ellos? ¿Qué Dios fue el que los escogió si ellos no tienen ningún Dios? Porque si no tienen al Hijo, no tienen al Padre. Entonces, ¿a qué Dios están adorando? No están adorando a ningún Dios, eso es una idolatría. Porque sin el Hijo, que dijo Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a qué Dios están ellos acercándose si no tienen a Cristo como mediador? Que fue lo que vimos en
en la confesión, el capítulo 8. Ellos no tienen a Dios, hermanos. Ellos necesitan arrepentirse como cualquier otro pecador en la tierra. Porque de otra manera, hermanos, van a terminar donde van a terminar todos aquellos que han rechazado a Cristo, en el infierno, ¿verdad? Y entonces, hermanos, sucede que a pesar de que Pablo sigue el consejo de hacer el voto, seguir las tradiciones judías para apaciguar a los judíos, aún así le echaron mano a Pablo, ¿verdad? De hecho, apareció la guardia romana, y si no fuera por la guardia romana que se lo arrancaron de las manos a los judíos, lo hubieran matado a Pablo. Como les dije, hermanos, ellos no iban a retroceder por más que Pablo se sujetara a las costumbres de ellos. Ellos ya estaban determinados en que iban a matar a Pablo y a cualquier otro que siguiera sus pasos. Y de hecho, tristemente, algunos de los cristianos que todavía retenían algo del judaísmo también estaban cuestionando a Pablo. ¿Okay? Y se le acusó, hermanos, a Pablo se le acusó falsamente de meter gentiles en el templo, cosa que él no estaba haciendo. Ahora llegamos al versículo 37, ahí en el capítulo 21, y dice: cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, o sea, la guardia, los romanos, habían arrestado a Pablo y lo estaban básicamente salvándolo de la multitud. ¿Okay? Y lo iban a llevar a la fortaleza. Y se me olvida el nombre de esa fortaleza, Antonia, creo que se llamaba, la fortaleza Antonia. Y Pablo dice aquí, dijo al tribuno: ¿se me permite decirle algo? Y él dijo: ¿sabes griego? O sea, el guardia le pregunta a Pablo si sabe griego. Y luego mire lo que le pregunta: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Fíjense, hermano, que esto que está sucediendo aquí es una ¿cómo se llama esa palabra? El guardia está bajo una mala... calumnia. Sí, una calumnia. Hay otra palabra que estaba buscando. El guardia estaba mal informado. Él pensaba, porque el alboroto que se había formado allí, hermanos, el guardia de alguna manera lo relacionó con un judío de Egipto que había levantado una armada. Y dependiendo, Lucas dice que eran 4,000, Josefo dice que eran 30,000. Supuestamente lo que sucede es, yo prefiero creerle a Lucas, ¿okay? Porque esta es la palabra de Dios. Dicen que posiblemente lo que sucedió fue que acuérdense que en las letras eran los números de aquellos días. Entonces en el griego el delta y el lambda, que es así, lo único que lo diferencia es esta parte. Y parece que, si no me equivoco, el delta es el número 4, sí, es el número 4, y el lambda es el 30. Y es posible que los copistas de Josefo, de los escritos de Josefo, pues accidentalmente hayan dejado esto sin el delta, le faltó esta línea. Y así que yo me voy con lo que dice Lucas. Además, si hubieran sido 30,000, Lucas no está necesariamente mintiendo. Lucas está solamente diciendo lo que el guardia dijo. En todo caso, el que se equivocó fue el guardia, no Lucas, ¿verdad? Pero eso no viene al caso. La cuestión es que, y lo más seguro eran 4,000, porque se dice que de estos 4,000, cuando el ejército romano vino contra ellos, arrasaron con ellos y huyeron, y de ellos cogieron, creo, como algunos 400 prisioneros.
mataron algunas decenas y algunos 400 prisioneros, que usted se tiene que preguntar, ok, pero si eran 30.000, solamente mataron 400. O sea que es más posible que sea 4.000 que habían, y de ellos se salvaron algunos 3.000 y pico, ¿verdad? La cuestión es que a Pablo lo confundieron por alguna mala información, o porque esa era la impresión que le daba a este guardia romano, que ese tumulto que se había formado era que Pablo a lo mejor era ese judío egipcio que había levantado una revuelta contra el imperio romano. Y entonces pues él le pregunta, porque se sorprendió al ver lo que él es tan educado, una persona que habla griego. Por eso el romano le pregunta, o el romano no, el soldado, no dice aquí que era romano, dice, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4.000 sicarios? Sicarios eran asesinos. Es la palabra sicar griego, que significa la daga. Y estos eran básicamente los celotes, los terroristas judíos del imperio romano, que querían libertar a Israel, pero a la fuerza, ¿okay? A través del terrorismo. Y a Pablo lo están confundiendo con un terrorista. Y lo que le sorprende aquí al guardia es, hermanos, la educación de Pablo, la paciencia, la calma, la mansedumbre. Bueno, y eso es lo que produce Cristo en la vida del creyente. O sea, es algo completamente diferente a lo que este soldado esperaba. Esperaba un terrorista y ve a un hombre, hermanos, manso. Un hombre que hasta practica la politeness, es cortesía. Hablando cortésmente. ¿Usted cree que un terrorista se va a comportar así, hermanos? Terrorista lo maldice y lo amenaza de muerte, ¿verdad? Pero eso nos está dejando ver la clase de persona que Cristo formó en Pablo a través de todos esos años. Acuérdense, hermanos, que Pablo era una persona que parece que tenía genios, ¿ok? Empezando su ministerio tuvo una discusión fuerte con Bernabé, ¿ok? Luego del concilio de Jerusalén, ya para el capítulo 16, finales del capítulo 15, principio del capítulo 16, vemos que tuvieron una discusión él y Bernabé, caliente, candente, ¿okay? O sea que Pablo tenía malos cascos, como decimos en Puerto Rico, pero a través de toda la experiencia que vivió el apóstol Pablo, acuérdense que él dice a los corintios, yo he sido azotado, yo he sido encarcelado, me han golpeado con palos, he pasado hambres, naufragios, fríos, desnudez. Pablo le dice al Señor, quítame este aguijón, y el Señor le dice, bástate mi gracia. O sea que Pablo, hermanos, a través de todos sus años de convertido, Dios lo moldeó, lo pasó por fuego, como el oro es probado por el fuego, y esto es el resultado, hermanos. Un hombre pacífico, un hombre tranquilo, un hombre manso, ¿verdad? Un buen ejemplo a seguir, el apóstol Pablo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. O sea, Pablo está practicando esa cortesía. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Hermanos, al hablar en lengua hebrea se está identificando con su pueblo, con sus compatriotas. Y eso creo que contribuyó a que ellos prestaran atención también. ¿Okay? Estoy tratando de buscar aquí lo que estamos.
Por ahí está nuestra hermana Alicia, Dios le bendiga, hermana Alicia. Ya le manda saludo a la iglesia. Y esto es lo que Pablo le dice, diciendo, y ahora estamos en el capítulo 22, varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieron allí, para que fuesen castigados. Vamos a parar ahí, hermanos. Pablo comienza su defensa primeramente hablando de su pasado. Y ese pasado de Pablo, hermanos, ¿con quién se identifica? Con los judíos. O sea, Pablo viene y se para en el mismo terreno que ellos. ¿Ok? Yo era igual que ustedes. Celoso igual que ustedes. Y mira las cosas que Pablo dice. Soy judío. Pablo nunca negó ser judío. Nacido en Tarso de Cilicia, pero criado ¿en dónde? En Jerusalén. Esa era la ciudad de David. La ciudad de Dios, ¿no? Instruido a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel, hermano? ¿Saben quién es Gamaliel? Un gran maestro. Creo que era el mejor de los maestros judíos. Si no era un gran maestro, era el mejor. O sea, a Pablo había que decirle usted y tenga, ¿verdad que sí? ¿Usted no cree que los judíos le debían ese respeto a Pablo, por lo menos? ¿Verdad? Y dice que fue instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, hermanos? Como Pablo habla acerca de que él tiene de qué confiar en la carne. Mire cómo él habla en Filipenses 3. Él dice, del versículo 4 en adelante, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, conforme a la ley, hermanos, así se supone que fuera, al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel, Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, de los mejores. ¿Okay? En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. O sea, ningún judío podía reprender a Pablo. O sea, Pablo era, en cuanto a la ley, a lo que ellos se conformaban, Pablo era intachable, hermanos. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esas eran las descripciones del apóstol Pablo, los credenciales, y Pablo les está dejando saber a ellos aquí en Hechos 22 que esa era la clase de persona que él era, la clase de judío que él era. Un judío devoto a la ley, devoto a su religión, a sus tradiciones. Y dice aquí, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. O sea, en Pablo estaban todas esas características de aquellos que estaban allí, ¿verdad? O por lo menos el celo.
Y Pablo les deja saber que él perseguía este camino hasta la muerte. Acuérdense que al cristianismo le llamaban a veces también el camino. A los cristianos les decían los del camino. Posiblemente porque Jesús era el camino, la verdad y la vida. Y posiblemente de ahí salió esa expresión. Pero mire cómo él dice que él los perseguía hasta la muerte. El único ejemplo que tenemos, y no fue que Pablo mató, sino que consentía en la muerte de Esteban. No hay alguna otra referencia a la Escritura donde veamos a Pablo dándole muerte a los cristianos. Pero el solo hecho de que él consentía con la muerte de Esteban, hermanos, ante los ojos de Dios ya eso lo constituye a él, ¿qué? Un asesino. Un asesino. Un asesino. ¿Qué nos dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, creo que es en el capítulo 1, ¿sí? Capítulo 1, el último versículo, Romanos 1, vamos a ver Romanos 1, versículo 32, si no me equivoco. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, o sea, los que practican los pecados que Pablo menciona, son dignos de muerte, y después dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Complacerse con los que practican, en el caso de Pablo, el asesinato, lo hace tan digno de muerte como los que la practican. O sea, Pablo, aunque no hubiera dado una herida a él personalmente, pero él consentía. Él, hermanos, hasta pedía cartas de permiso, decretos, para ir a perseguir a los cristianos, para llevarlos a las cárceles. O sea, que él estaba participando, en cierta manera, en la muerte de los cristianos. ¿Okay? Y dice, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Ni porque fueran mujeres se compadecían. Y hermanos, no solamente eso, mira como el apóstol Pablo dice aquí, como el sumo sacerdote también me es testigo. En otras palabras, Pablo está diciendo, si no me creen, vayan y pregúntenle al sumo sacerdote. Ahí están los récords. Ahí está la evidencia de lo que les estoy diciendo. Hermanos, no sean muy prestos en escuchar a la gente que vienen con testimonios bonitos e impresionantes. Hay que buscar evidencias. Que muchas veces la gente quiere venderse como alguien grandioso, con un testimonio impresionante. Pero ¿usted conoce a la persona? Yo me acuerdo de uno que dice que fue al infierno qué sé yo cuántos días o cuántas horas y se levantó en la morgue. ¿Usted ha investigado los récords médicos de esa persona a ver si se puede confiar? Eso puede ser sensacionalismo para atraer personas y echarse dinero al bolsillo. No hay nada de malo en ser escéptico, hermano. Practicar el escepticismo un poco e indagar y buscar y preguntar. ¿Y quién es usted? ¿De dónde usted viene? ¿Quién es su pastor? ¿Cuándo se convirtió usted? ¿Cuáles son sus creencias? Ajá, usted es misionero. ¿Tiene carta de su pastor? Que nos enseñe que usted es enviado de la iglesia. ¿O es usted uno de esos que se proclama a sí mismo misionero? Ah, sí, usted murió, tuvo 3 días muerto y fue al cielo y al infierno. ¿Dónde están los récords médicos? ¿Dónde están esos papeles? Acta de defunción. Exacto. Tiene que haber alguna evidencia, hermanos. Tiene que haber evidencia. No se deje impresionar, hermanos, por testimonios a menos que no haya una razón para creerlo. ¿Okay? Muchas veces estos testimonios vienen embellecidos con mucha fantasía, mucho sensacionalismo para impresionar. ¿Okay? Y yo digo que las experiencias que están teniendo mucha gente hoy en día, ni los mismos apóstoles las tenían. Así que, hermano, si suena muy bueno para ser verdad, es porque es demasiado de bueno para ser verdad. ¿Okay? Tenga cuidado con eso. Pablo les presenta a ellos, si no me creen, ahí tienen al sumo sacerdote de testigo.
y no solamente el sumo sacerdote, y todos los ancianos. O sea que no solamente estaba el sumo sacerdote, estaban todos aquellos líderes religiosos que también podían dar testimonio de que esto era cierto, ¿verdad? De quienes también recibí cartas para los hermanos. Él recibió cartas de ellos. O sea que los récords, los registros estaban ahí, las evidencias estaban ahí. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ese era el apóstol Pablo, su vida pasada. El testimonio pasado de Pablo. O sea que Pablo ahora establece, estamos en el mismo territorio. Hermanos, cuando usted vaya a darle un testimonio a una persona, que usted le vaya, la intención tiene que ser primero hablarle de Cristo, pero busque estar en el mismo terreno que la persona. Nosotros no somos mejores, hermanos, que los inconversos. Tenemos que dejarle saber a ellos, mira, yo soy un hombre como tú, un hombre lleno de defectos, de culpas, de pecador, igual que tú. Todo eso que tú haces, yo lo hacía. O lo que tú haces, todo el mundo lo ve, pero lo que yo hacía en secreto era peor. A mí nadie me veía, pero lo que yo hacía era peor. Póngase en el mismo territorio de ellos, hermanos, para que ellos puedan verme. Yo no vengo aquí a condenarte a ti, yo no vengo a presumir que soy mejor que tú ni nada por el estilo. Yo vengo a ofrecerte a ti lo que se me dio a mí un día. Y si se me dio a mí, que estaba en una peor condición que tú, ¿qué puede evitar que se te dé a ti también? Estamos viendo, hermanos, ponernos en el mismo territorio de las personas. ¿Usted no cree que Pablo estaba aprovechando esa ocasión, hermanos, para tirarles el puñalazo con el evangelio? Eso es lo que estaba haciendo Pablo. Estaba defendiéndose, pero acuérdense que Pablo estaba dispuesto a dar su vida por el evangelio. O sea que lo último que Pablo estaba pensando ayer en su vida, él estaba aprovechando esa ocasión, hermanos, para poder hablarle a los judíos una vez más. Vamos a leer de los versículos 6 al 9. ¿Alguna pregunta o comentario hasta ahí, hermanos? Sí, que vemos a Pablo en el Areópago. En el Areópago había muchos altares. Y él no le cayó arriba a los altares. Él le dijo, ¿tú sabes qué? Ese que dice que al Dios desconocido, a ese que yo le sirvo. Porque no se puso a hablar de los otros. Y ahí lo cogió y le habló de la palabra. Y convirtieron un montón. Eso fue como estuvo en el Areópago. En el monte de Atenas, ya. Versículos 6 al 9 dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Bien, hermanos, ahora Pablo le está contando a los judíos, ya contó su pasado, ahora cuenta su experiencia de conversión a los judíos. Precisamente a la persona a quien ellos despreciaban, ese fue el que se le apareció a Pablo. Y Pablo les está contando su experiencia de conversión, hermanos. Y mire cuál fue esa experiencia de Pablo. Él iba de camino a Damasco, ¿verdad? Todos sabemos la historia, él iba de camino a Damasco. Algunos dicen que se cayó del caballo, ¿verdad? Eso se puede debatir si había un caballo o no. Y eso no importa ahora. La cuestión es, hermanos, que algo sucedió que Pablo cayó al suelo. ¿Qué fue lo que sucedió según lo que él está contando ahí? ¿Qué hizo que Pablo se cayera al suelo? La luz que apareció. Una luz brillante, ¿verdad? Hermano, ¿usted se acuerda cuando Moisés descendió del monte que traía el reflejo de la gloria de Dios y los israelitas no resistían ese brillo que reflejaba la cara de Moisés?
De hecho, la palabra gloria significa peso. Algo que ocupa lugar o que tiene peso. Y da la impresión como que esa gloria, hermano, según Moisés se iba acercando al pueblo, como que esa gloria los iba empujando. Esa es la impresión que da. No estoy diciendo que eso fue lo que hizo. Pero que si usted analiza el significado de algo que toma espacio, que tiene peso, esa es la impresión que da. Como que esa gloria que se reflejaba, y no era de Moisés, era de Dios. ¿Ok? Moisés no era nada. Moisés era un instrumento de Dios. Pero ese brillo que reflejaba de la gloria de Dios, reflejaba del rostro de Moisés, parecía como que empujaba a los israelitas. ¿Usted no cree, hermano, que cuando ese brillo, esa luz brillante, ese día que iba Pablo a Damasco, ¿cómo no se va a caer Pablo? Ese beso de esa gloria de Dios, ese brillo refulgente que cae sobre Pablo y aquellos que iban con él. Y fíjese, ¿a qué hora sucedió esto? Dice ahí. Al mediodía. ¿Y por qué eso es peculiar, hermanos? Al mediodía el sol está más potente y esa luz era más potente que la luz del sol. Es cuando el sol brilla más, es al mediodía, ¿verdad? Entonces, si usted enciende una lámpara al mediodía, ¿qué efecto hace? Ninguno. O sea, ¿qué hay que sea más brillante que el sol que el hombre pueda producir aquí en la tierra? Que yo sepa nada, ¿verdad? Es posible que la tecnología llegue a hacer algo, no sé, pero que yo sepa nada. Imagínense, hermanos, esa luz que se podía distinguir de la luz del mediodía. O sea, que era una luz más brillante que la luz del mediodía. Y aún así, hermanos, no podemos comprender en su totalidad lo que es la gloria de Dios. ¿Qué tal, hermano, cuando la gente dice, aquí está la gloria de Dios? Hermano, pues debemos estar todos en el piso. Si está la gloria de Dios, tenemos que estar todos en el piso, como Pablo, con ceguera, o como los israelitas, diciendo, no te acerques, que ¿no cree usted que eso es así, hermanos? O sea, según la Biblia, ¿ok? Yo creo que esas expresiones a veces se usan como una expresión común, cuando eso hay que darle un respeto y una reverencia. ¿Okay? La gloria de Dios no es cualquier cosa. El apóstol Pablo cae al piso, hermanos, por esa gloria y queda ciego por esa gloria. Y dice que les rodeó mucha luz del cielo. ¿Okay? Era una luz más intensa que la luz del sol, hermanos, y del mediodía. Y fíjense, hermanos, en los versículos 8 y 9, vemos que habían otras personas con Pablo, ¿verdad? Porque Pablo dice que pregunta, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y en el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, ¿ok? Vamos a parar ahí. Estaba Pablo, ¿okay? Estaba Pablo. Habían unos acompañantes, no sabemos cuántos eran. Y tenemos la luz. Y entonces dice que ellos vieron la luz, ¿ok? Juntamente con Pablo. Aparte de que vieron la luz, hermanos, oyeron, porque dice que no entendieron la voz. O sea que ellos oyeron la voz, pero no la entendieron. Pablo entendió la voz. Claro, ¿verdad que sí? Nos está describiendo lo que pasó ahí. Obviamente él escuchó con claridad las palabras que el Señor Jesús le estaba diciendo desde esa luz.
Pero estos hombres que estaban ahí, que experimentaron lo mismo que Pablo, entendieron. Escuchaban algo, pero no entendieron. Vieron una luz, pero no entendieron. Entonces se pregunta por qué yo estoy enfatizando esto tanto. A ver, alguien que se atreva a... Yo creo que tiene un paralelismo con cuando Jesús dice que mis ovejas oyen mi voz. Tiene un paralelismo con los que son creyentes y con los que son impíos. Hay algunos que sí van a escuchar el llamamiento. Eso es buena observación, sí, sí. En Juan 10, Juan 10, 28, creo que 27, 28, por ahí más o menos. 27 al 28. Algo más. ¿Eso fue una revelación del Señor, sí o no? Una revelación, ¿verdad? ¿A quién se le reveló el Señor? A Pablo. El bautismo, me más o menos con el bautismo de Jesús también. Sí. Ah. No, dale. Eso sirve como sello del apostolado, del apóstol Pablo. Oh, perfecto, sí, sí. Porque uno de los requisitos Apostolado. para el apostolado era haber estado cristiano, Haberlo visto resucitado. y aunque Pablo, digamos, No caminó con Cristo, pero lo vio. resucitado, lo vio. Lo vio resucitado. Posiblemente lo vio en vida también. Exacto, eso iba a Ya. decir. Cuando Pablo de joven, cuando consciente en la muerte de Esteban, siempre que era un jovencito, Ujú. y pudiéramos asumir que ya lo había escuchado la fama Ujú. de Jesús. Yeah. Él no perseguía a los cristianos, consciente de que estaba mal. Un detalle que Jesús, por ejemplo, le dice a los discípulos en Juan 16, en el capítulo 16, que se le permitió leo estas cosas para que no tengan tropiezo, y dice: os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. O sea, Pablo entendió que no lo estaba haciendo, que estaba honrando, estaba rindiendo servicio a Dios. Ujú. O sea, no era que estaba consciente en ese momento que lo que estoy haciendo está mal. No, fue necesaria esa intervención de Cristo resucitado. De tal forma que fue un cambio. Que trae un importante. cambio, exacto. Los cristianos en aquel entonces, cuando Pablo caminaba, era aparentemente, mira, Pablo, El perseguidor. y ahora se convirtió, qué sé yo, cuando al principio te atan hasta el mismo Ananías. Sí, Ananías, sí. pero- Pensaban, ¿quiere que yo vaya para dónde? pensaban que era un truco, quizás, que eso es infiltrándose para buscarnos. El mismo Ananías hay que reconocer el valor, porque yo creo que si es a mí, se queda ciego. Sí. Ya. Con las paredes. Ya. Ajá, y ese, ese es un buen punto, el apostolado, ¿verdad? Pablo tuvo un llamado especial para el apostolado. Hoy en día hay apóstoles a derecha e izquierda, yo no sé cuál, la cuenta ya se me perdió de cuántos apóstoles hay, y apóstolas también, ¿verdad? Y yo digo, pero ¿cuál de ellos tuvo una experiencia como la de Pablo? Nuevamente, hermanos, los testimonios. Simplemente porque a alguien le digo a usted, mira, se me apareció un ángel y me dijo tal cosa, o el Señor se me reveló en el cuarto, lo vi ahí caminando donde mí y me dijo, te he escogido para ser apóstol. Hermano, ¿dónde están las evidencias? ¿Cómo se puede comprobar eso? Hermano, no le compren esa mentira a esta gente. No le compren esa mentira a esta gente, hermanos. El Señor, si es que el Señor se les revela hoy en día a la gente, como la gente dice, hiciera eso, habría, hermanos, una señal evidente para que no hubiera ninguna duda. ¿Dónde están esas señales, hermanos?
¿Usted ve alguna? Yo no he visto ninguna. Supuestas sanidades en campañas de sanidad, hermanos, todas mentiras. Una que otra puede que sea verdad. ¿Dónde están los récords médicos? Los registros médicos, las evidencias médicas para ver si esas personas verdaderamente tenían tal y cual enfermedad y verdaderamente han sido declarados sanos. ¿Dónde están las evidencias? Eso de irse por ahí a alargar brazos y a alargar piernas, eso lo hago yo, hermanos. Eso lo hago yo también. Es más, lo puedo hacer con la mía. Mire, mire qué cortito está mi brazo, mire. Ah, ahí lo acomodé, ¿viste? Eso es magia. Practícalo con Joana, a ver si... A ver si estiramos a Joana ahora. O sea, hermano, hay que dejar esas boberías. Hay que dar esas boberías, hermano, y caer en lo que la palabra de Dios nos manda, hermano, a salir de ese sueño. Hay que despertar y salir de ese sueño. No podemos vivir en un mundo de fantasía. Hay una realidad, hermanos, que la Biblia nos señala. Y la Biblia nos dice claramente que van a haber engañadores que están engañando y siendo ellos mismos engañados. Va a haber gente, hermanos, que van a estar haciendo ciertas reclamaciones, supuestamente en el nombre del Señor, con el fin de hacer mercadería de ustedes. Echarse el dinero suyo al bolsillo. Pide evidencia, hermanos. Aún si viniera alguien aquí pidiendo ayuda porque quieren irse de misioneros evangelistas, hermanos, siéntese ahí 6 meses primero de testimonio. Hágase miembro de esta iglesia, o si ya es miembro de otra iglesia, a su iglesia que le den una carta de recomendación para nosotros evaluarla y ver si vamos a cooperar con ustedes, o su iglesia que los envíe. Es la iglesia la que envía misioneros. ¿Ok? O sea, hay que ser, hermano, como dijo Jesús, astutos como serpientes, mansos como palomas y astutos como serpientes. Tenemos que ser así, especialmente en estos días. ¿Ok? O sea, estas cosas son interesantes, ¿verdad? No había pensado en esto porque no era lo que tenía en el momento que estaba leyendo. Pero yo relacioné esto, hermanos, con el capítulo 8 de la confesión. El párrafo 8, ¿se acuerdan? ¿Para quién murió Cristo? Vamos a repasar eso brevemente. O sea, vemos ahí que la revelación ahí fue ¿para quién? Para Pablo. Ok, vamos a cuestionar a las personas que dicen que Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere salvar a todo el mundo. ¿A quién se le reveló Dios ahí en ese pasaje? A Pablo. A uno solamente, de yo no sé cuántos habían ahí. Puede que habían 10, 15, 20, no sé. Y al único que se le revela es a Pablo, el único que lo entiende es Pablo, el único que lo ve claramente es Pablo. Y Dios salva a Pablo. Cristo salva a Pablo. Pero espérese un momento, ¿no quiere Dios salvar a todo el mundo? No lamentablemente, ¿verdad? Los va a salvar a todos. Exacto. Si habían 10 ahí, ¿qué pasó con los otros 9? ¿No los quería salvar Dios? ¿Qué pasó ahí? Su soberanía, esa es su soberanía. Es que nosotros pensamos que Dios es un Dios democrático y no lo es. No. Es soberano. Dios salva a quien Él quiere salvar. Y a los demás los pasa por alto. Por eso que yo les digo a ustedes, hermanos, hay que aprender a vivir agradecidos a Dios. Porque imagínense, hermanos, que usted y yo fuéramos uno de esos que iba con Pablo y Dios no se le reveló. Dios no lo llamó. ¿Cuántas veces escucharon el evangelio esos que iban con Pablo? Y el único que se convirtió fue ¿quién? Pablo. Que sepamos nosotros, ¿verdad?
de que si los otros eventualmente se convirtieron, eso es otra historia, la Biblia no dice nada. Lo que me estoy basando es lo que vemos ahí en el momento. Hermano, no pone eso usted de rodillas delante de Dios. Eso me pone a mí de rodillas, hermanos. Pensar que Dios me podía hacer exactamente lo que le hizo a esos hombres. Pasar por alto. Dios, recibir lo que se merecen, que es la ira divina. Y Dios podía hacer eso con nosotros. ¿Qué podían hacer esos hombres para salvarse, hermanos? Si pasar, vivir en sus pecados. Y eso podía hacer Dios con nosotros, dejarnos vivir en nuestros pecados para que recibiéramos la justa ira de Dios el día del juicio. Piense en eso, hermano, para que usted sea cada día más agradecido al Señor. Para que ame más al Señor cada día. Señor, gracias porque tú me salvaste. Me tomaste como uno de los tuyos. No sé por qué, porque yo soy el peor de todos. El menos que se merece tu gracia soy yo, Señor. Y te dignaste en salvarme a mí. Otro que tiene mejores recursos que yo, otro que tiene más inteligencia que yo, que es más elocuente que yo, que conoce más gente que yo, que tú lo puedes usar y sin embargo lo pasaste por alto y me escogiste a mí. Hermano, hay que estar agradecidos del Señor. Dicen que esto es una doctrina diabólica, pero yo lo siento, hermanos, yo no le encuentro nada de diabólico a que Dios, pudiéndonos dejar perecer a todos, decide salvar a algunos. ¿Qué tiene eso de diabólico? Si Dios deja a todos perecer, no es diabólico, es la justicia divina. Y si Dios quiere salvar a algunos que no lo merecen, tampoco es diabólico, porque la misericordia de Dios no es diabólica. Yo no sé en qué piensan esta gente, dicen que esto es una doctrina diabólica, o es que no conocen la doctrina, que no tiene nada de diabólico, hermanos. Al contrario, hermanos, cuando usted se saborea la gracia de Dios, qué rica es, ¿verdad que sí? Más dulce que la miel, esa gracia de Dios. Más deliciosa, hermanos, que cualquier fuente de dulzura que usted se encuentre por ahí. Esa gracia de Dios. ¿Verdad que sí? Preguntas o comentarios hasta ahí, hermanos. Entendemos un poquito más claro ahora el párrafo 8 del capítulo 8 de la confesión. ¿Para quiénes murió Cristo? Ahí también cae la elección. ¿A quién escogió Pablo? Dios. A Pablo. Fue a Pablo, no fue a los demás, fue a Pablo. La doctrina de la elección. Dios escoge adicionalmente a quien Él quiere. Hermanos, si según la postura arminiana, para los que no saben lo que es la postura arminiana, es que básicamente lo que acabé de decir, que Dios quiere salvar a todo el mundo, que la salvación depende del libre albedrío del hombre, que cuando Dios escoge, Él escoge condicionalmente, o sea, si Dios ve que la persona va a creer el evangelio, entonces Dios lo escoge. Esa es la postura arminiana, ¿ok? Y si Dios quiere salvar a todo el mundo, ¿por qué no se le reveló también a los compañeros de Pablo? Miren el versículo 14. Miren lo que le dice Ananías a Pablo. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Escogió particularmente a Pablo para que conozca la voluntad de Dios, para que vea a Cristo y oiga la voluntad de su boca, las palabras de su boca. ¿Hizo eso Dios con los que iban con Pablo? ¿Los escogió para que conocieran su voluntad? ¿Para que pudieran ver al justo, a Cristo? ¿Para que oyeran la voz? ¿Oyeron algo?
pero no entendieron. Hermano, es ese ejemplo claro. ¿Se puede ser más claro que eso? Hermano, eso es tan claro como el agua limpia, tan claro como la luz del día, tan claro como que si usted, hermano, si no tiene ceguera y mira sus dedos, los puede contar y ver todos los detalles de sus dedos, claro como eso. La doctrina de la elección. Mi pregunta entonces es, para el arminianismo, ¿qué pasó ahí si Dios quiere salvar a todo el mundo? Porque Ananías le dijo a Pablo, fue a ti a quien Dios escogió. No escogió a los otros que iban con Pablo. Fue a Pablo. Así que dejamos esa pregunta en el aire. Porque no se le reveló también a los que acompañaban a Pablo. Si en realidad Dios quiere salvar a todo el mundo. La pregunta que yo hago es, ¿quiere Dios salvar a todo el mundo y no quiere revelar su justicia también? ¿Tiene Dios el derecho de revelar su justicia? De hecho, Dios puede hacer eso nada más y no revelar su misericordia. Y Dios sigue siendo justo. Porque nosotros no merecemos nada bueno de Él. Nosotros no merecemos su misericordia, no merecemos su gracia, no merecemos su amor, sus bendiciones, absolutamente nada. Así que Dios tiene todo el derecho de revelar su justicia en unos y revelar su gracia en otros. Y Dios sigue teniendo gloria, sea que revele su gracia a unos o sea que derrame su justicia sobre otros. Dios sigue teniendo la gloria. Porque la justicia de Dios glorifica a Dios y la misericordia de Dios glorifica a Dios. Dios no tiene las de perder, hermanos. Es el hombre el que tiene todas las de perder, ¿verdad? Preguntas, comentarios. ¿No? Bueno, pues quiere decir que eso está claro, ¿verdad que sí? Ok. Bien, versículos 12 al 16. Voy rapidito porque en realidad ya son las 8:30. Vamos a parar ahí. Estoy mirando a Carlos a ver si se va a quejar. Son las 8:30. Seguimos la próxima semana, hermanos. Estamos en la barca ya. Sí, ya. Ya tengo mareo. Dame limón. Sí. Bien, pues ¿están seguros, hermanos, que no hay preguntas, comentarios antes de cerrar? Y continuamos la próxima semana, si Dios lo permite, ¿verdad? Pero me pareció interesante esto, ¿verdad? Acuérdense que el libro de Hechos, a pesar de que no es un libro doctrinal como lo son las epístolas, hay doctrina ahí también, ¿okay? Es más narrativo que prescriptivo, pero respalda lo que está prescrito, ¿ya? A través de la narración. Bien, pues vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Continuamos la próxima semana.